Buenas tardes a los que van ingresando. Esperamos un ratito, a las 7 comenzamos. Bien, buenas tardes, ¿cómo están? Poquitos somos hoy. Bien, ahí van ingresando. Vamos a comenzar para poder terminar la teoría de la unidad 6, así pueden ya tener para estudiar para el parcial, ¿sí? La idea de hoy es terminar toda la unidad 6, ¿sí? Vamos a comenzar igual porque lo dimos muy rápido la clase pasada para que ustedes puedan hacer las entrevistas, pero la idea es terminarla, ¿sí? En lo posible en 1 hora y 10, y lo que reste de tiempo se van a reunir en grupo y van a trabajar sobre la entrevista que tenían que hacer para hoy. Y vamos a ver otras cositas más también dentro del grupo para que ya puedan ir haciendo del trabajo. Una cuestión a aclarar
el trabajo es parte del grupo y es de ustedes, ¿sí? Entonces, si bien yo les voy a ir guiando para hacerlo, pero los que van a tener que redactarlo y realizarlo son ustedes, ¿sí? Lo que yo fui armando es como un cronograma para que a ustedes no se les dificulte después hacer todo, ¿sí? Entonces yo en cada clase les dejo este tiempo para que ustedes lo hagan acá y no se tengan que juntar aparte a realizarlo, lo pueden hacer en clases, siempre que podamos lo vamos a hacer así. Avancen todo lo que puedan, ¿sí? Entonces aprovechen este tiempo que tienen para poder avanzar. Bien, pero es un cronograma, ¿sí? La idea es que ustedes puedan realizar un seguimiento lo más acorde posible para que no se atrasen, porque los tiempos nos corren, ¿sí? Tenemos un cuatrimestre, nada más, así que es la idea. Bien, voy a compartir mi pantalla para ver la filmina. Vamos a ver la unidad 6 completa. Y en la segunda hora, como les dije, vamos a ir a lo que es práctico. Y voy a hablar, antes de empezar, con respecto a los trabajos prácticos que ya fui viendo. Bien. Ahí ya ven, ¿no? Sí. Ok. Bien, dijimos que, una cuestión a tener en cuenta, para el parcial no va a entrar fuentes de error, que es el último punto de la unidad 6, no lo vamos a dar hoy, vamos a darlo después del primer parcial, así que anótenlo, vamos a llegar hasta lo que es perspectivas de la investigación online, ¿sí? Y como les dije, en cuanto a lo que es la unidad 6, en particular, solamente voy a tomar teoría, y por ahí puedo preguntar algún ejemplo, que redacten algún ejemplo, ¿sí? Pero solo teoría. Después vamos a ver práctica para la segunda parte, segundo parcial, y aparte las prácticas donde más van a ver es en el trabajo práctico. Ok. Esto pasamos un poco de largo porque estábamos muy corto de tiempo la clase pasada, pero la idea de esta parte es un poco entrar en lo que es la técnica de obtención de información en cuanto a su importancia, ¿sí? Y por qué se utiliza, para qué. Obviamente que, como les dice la filmina, es para obtener información. Y va más allá del problema, el objetivo o el tipo de diseño que elijan. Siempre, para poder realizar una investigación, necesitamos obtener datos para poder lograr esos resultados que nos proponemos, ¿sí? Entonces, más allá de cuál sea el objetivo, los datos se van a obtener para poder lograr esos objetivos, ¿tá? Es ahí donde aparecen todo lo que son técnicas de obtención de información o de recolección de información, que según el tipo de datos que nosotros necesitemos obtener, es donde vamos a decidir cuál aplicar. Sin embargo, lo importante saber acá es que no es común que se utilice una sola técnica y que esa técnica sea perfecta o se adapte perfectamente a lo que nosotros necesitamos como información, y que cumpla con todos los objetivos de información, como le explica ahí, pero sí se puede usar la técnica que maximice la probabilidad de éxito en cuanto a esta obtención de información y minimiza las desventajas, ¿sí? Ahora, lo que es muy común en la investigación de mercados es que se utilicen varias técnicas o por lo menos dos técnicas combinadas, ¿sí? Ustedes, en el trabajo en particular, la técnica que va a predominar va a ser la encuesta, ¿sí? Pero también van a utilizar las entrevistas, ¿sí? Aunque en menor medida. Fíjense, ahí ya tenemos dos técnicas, una cualitativa y una cuantitativa. Entonces, de esa manera van a ir combinando, inclusive pueden llegar a implementar otras técnicas que, dependiendo del tema de investigación, del problema de investigación, les voy a ir recomendando. Ok, tenemos técnicas para dos tipos de estudios, cualitativos y cuantitativos. Vamos a ver primero todas las técnicas de estudio cualitativos, que, como saben, es por donde siempre se empieza en una investigación, o siempre se busca empezar para agotar las posibilidades y recién tener toda la información necesaria para recién utilizar técnicas cuantitativas en base a esa información.
Las técnicas que se utilizan en este tipo de enfoque nos van a ayudar a definir variables relevantes que van a ser consideradas, como recién les comentaba, en el análisis cuantitativo, ¿sí? Apunta a lo que es la información de tipo estructural del objeto de análisis. Son estudios en profundidad que se basan en pequeñas muestras. Esto es recordando un poco lo que vimos en la unidad 1, ¿sí? Y se interesan en el conocimiento integral del fenómeno estudiado, ¿sí? ¿Qué se busca básicamente? Lo que busca el diseño exploratorio: comprensión y, como estamos hablando de técnicas de obtención de información, obtención de ideas más generales en este caso, ¿sí? Bien, ¿cuáles son estas técnicas? Vamos a empezar por la más importante dentro de este enfoque, pero no necesariamente la más utilizada en la investigación de mercado. Vamos a ver por qué cuando veamos un poco sus ventajas y desventajas. Entrevistas en profundidad. Esta técnica consiste en que un entrevistador, ¿sí?, competente, porque vamos a ver que necesitamos una serie de requisitos para que sea exitosa esta entrevista, formula a un entrevistado un conjunto de preguntas semiestructuradas o abiertas, por lo general, normalmente en persona, ¿sí? Mediante esta técnica se establece un encuentro entre el entrevistador y una persona que es nuestro entrevistado, que va a brindar la información. El contexto normal para este tipo de entrevistas es la oficina o la casa del entrevistado por una cuestión de comodidad para él, ¿sí? Sin embargo, hoy vemos, recordemos que la bibliografía que utilizamos son más o menos de 2008 hasta 2012, 13 aproximadamente. Entonces, por ahí muchas cuestiones no estaban profundizadas. Hoy en día, tranquilamente se puede hacer una entrevista en profundidad de manera virtual y desde cualquier punto del planeta, ¿sí? Más allá del contexto en el que se haga, por eso hice esta aclaración, es importante entender que el modelo que utilizamos para hacer las entrevistas es el de una conversación entre iguales, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a diferencia de la encuesta, no es un intercambio formal de preguntas, no es que yo le pregunto, no sé, ¿le gusta tal cosa? Sí, no. La idea es abrir un abanico de posibilidades y que el entrevistado pueda formular y nos pueda brindar la mayor cantidad de información posible, ¿sí? Con este tipo de entrevistas, el investigador va a recolectar datos de actitudes y conductas del entrevistado cuando existe un entrevistador que esté preparado para esto, ¿sí? Por eso hay que ser muy observador y prestar mucha atención no solo a lo que nos dice específicamente el entrevistado, sino también por ahí a los gestos, a cómo habla de un tema. Cuando nosotros notamos que se siente incómodo, está bueno nosotros tener tener un anotador donde pongamos, con este tema se puso incómodo, con esta pregunta se sintió atacado. O sea, si bien la idea no es esa, pero muchas veces no conocemos a la persona, entonces va a haber preguntas que quizás sean normales para alguna y a esa persona le resulte incómodo contestarlas, ¿sí? Muchas veces puede pasar porque ha vivido un suceso parecido, ¿sí?, que quizás a esa persona le produce incomodidad y a otras no. Lo que hay que lograr es quitar esa incomodidad y poder seguir hablando de manera fluida. Todo esto ir verificando a medida que se va haciendo la entrevista para que resulte exitosa realmente y les sirva, ¿sí? La mayor característica en este tipo de técnica son las preguntas de sondeo, ¿sí? Estas preguntas son un mecanismo para poder obtener más datos del entrevistado a propósito del tema. ¿Qué quiere decir esto? Una entrevista no necesariamente, si bien mi recomendación, ustedes que recién van comenzando y que van a tener que hacer otros trabajos de investigación a lo largo de su carrera, es que se preparen un temario básico de por ahí algunas preguntas que ustedes creen necesarias para su trabajo. Nosotros ya vimos la estructura completa del trabajo, ¿sí? Es más, yo les mostré un modelo que ahora cuando vayamos a la segunda parte y nos reunamos en grupo vamos a volver a revisarlo para que ustedes ya empiecen como a armar el cuerpo y vean qué información necesitan obtener de la empresa, ¿sí? Y cómo van a ir estructurándola.
Pero la idea es que con todo esto que nosotros ya vimos, toda la información teórica, y ahora el entrevistador y cómo, bueno, y cómo empezó la empresa, cuántos empleados tenía en su momento, etcétera, ¿sí? Chicos, por ahí si se me llega a cortar, porque está un poco inestable mi internet. Se cortó un poco, pero un poquito Recién nada se más. cortó por un par de segundos. Sí, gracias, sí, porque me aparecía internet inestable. Háblenme y avísenme nomás, ¿sí? Hoy estuvo un poco inestable todo el día, pero Bueno, avísenme profe. nomás. Gracias. Bien. Y como les decía recién, la regla general, como ahí les resumí en la filmina, es que cuanto más hable esta persona sobre un tema, es más probable que revele estas actitudes, motivos, emociones y conductas porque se abre una posibilidad de que esa persona se vaya sintiendo más cómoda, que es lo que tenemos que lograr en realidad, y pueda contar algunas cuestiones un poco más íntimas, digamos, y que a la vez nosotros podamos y tengamos la capacidad de darnos cuenta de cuando algún tema produce una emoción. Puede pasar, por ejemplo, pasa mucho en lo que son pymes familiares, cuando el dueño, el fundador, habla de sus comienzos. Sí, me pasó, y quizás cuando tenga que hacer un trabajo de otra materia, les pasa también, de que se pone a contar cómo fueron sus comienzos y se emociona y le produce alegría, y si vivió alguna época de crisis como el 2001, uno se da cuenta que le produce molestia, que en algún momento cayeron las ventas y demás. O sea, todas estas cuestiones anótenlas porque son muy importantes. Quizás no para este trabajo en particular, o sí, porque ahí pueden llegar a encontrar un problema de decisión, pero sí, lo digo en general cuando tengan que hacer alguna entrevista para su trabajo de la facultad o su trabajo, su trabajo en lo laboral, digamos. Bien. Pero sí hay que tener en cuenta siempre que más allá de dejar como que el entrevistador nos cuente y nos dé toda la información posible, siempre buscar de una manera bastante prudente de encaminar por ahí cuando se va mucho de tema, ¿sí? Para también que no se extienda tanto la entrevista y les sirva la información, porque recuerden que esto es una técnica de recolección de información primero, ¿sí? Entonces, esa información ustedes después la van a tener que clasificar para ver qué les sirve para este trabajo, para un tema en particular, y qué lo van a tener que descartar porque para este sentido no es tan importante. Entonces, cuando ustedes ven que esa persona se va mucho de tema, tenemos que tratar de traerlo, haciendo alguna pregunta de sondeo que lo ubique, ¿sí? En ese momento. Bien, y como hoy decíamos, les contaba, es importantísimo que el entrevistador no plantee las preguntas de manera tal que el sujeto responda con un simple no o sí, ¿sí? Para poder obtener información de calidad, y esto es resumiendo lo que les acabo de contar, se recomienda utilizar preguntas indirectas de respuesta abierta, ¿sí? Conviene informar brevemente al entrevistado, y esto es súper importante, acerca de los propósitos de la entrevista en un lenguaje claro y sencillo para él. ¿Qué van a comunicar ustedes? Que la entrevista es para un trabajo práctico de la universidad, ¿sí? Donde ustedes tienen que buscar un problema de decisión comercial. No lo van a decir específicamente así porque quizás esa persona no entiende lo mismo que ustedes en cuanto a la materia que estamos dando, entonces explicarle un problema que surja y explicarle con sus palabras de una manera sencilla qué significa problema de decisión comercial, para poder investigar ese problema, ¿sí? Después, usted inclusive les pueden brindar esta información a ellos, obviamente, para que les sea útil. ¿Estamos? Bien. Vamos a ver algunas ventajas y desventajas. Disculpen que tomo agua, pero se me seca mucho la garganta, si no. Bien.
Esto ya fuimos hablándolo, simplemente es nombrarlo nomás. Ventajas, flexibilidad, sin duda, podemos hablar de un montón de temas dentro de la entrevista. Otra ventaja son las preguntas de sondeo, que en este caso nos permiten recolectar datos muy detallados sobre un tema, que son estas preguntas que yo les pido que por ahí ármenlas en una hoja, inclusive si tienen dudas yo les puedo ayudar. Cuando se llega a un estado cómodo en la relación, y esto también lo comenté, los entrevistados se van a sentir más dispuestos a revelar sus pensamientos más íntimos en cuanto al tema de investigación. Y como desventajas, esto es, al ser una técnica de estudio cualitativo, son bastantes específicas de este tipo de estudio, que los resultados no son generalizables y les falta confiabilidad y discernimiento de diferencias pequeñas, porque son como más generales o muy detalladas en algunos casos, pero no nos sirve para poder generalizar, ¿sí? Son generales en cuanto a un tema en particular, ¿sí? Bien, se pueden tener resultados imprecisos si tenemos elementos extraños, por ejemplo, cuando yo como entrevistador muestro simpatía por alguna respuesta, por recuerdos débiles del entrevistado, la preocupación por la aceptación social, por hablar de un tema, ¿sí? Esto sobre todo se da cuando son entrevistas o encuestas, ya yendo a lo que es otro tipo de recolección de datos de técnica de recolección, cuando hablamos de temas por ahí que a las personas le producen incomodidad, no a todas, ¿sí? Pero sobre todo a las personas más grandes, sobre cuando hablamos de adicciones, ¿sí? Como cuando hablamos de temas que son por ahí un poco que generan por ahí cierta discusión social. Entonces, todos estos temas por ahí pueden llegar a incomodar. Entonces, esto puede llegar, obviamente, a darnos resultados imprecisos a la hora de evaluar la información. O bien por errores, ¿sí? Tienen un gran costo de preparación porque lleva mucho tiempo, no tanto preparar la entrevista, sino organizar todo en torno a la entrevista, que es la reunión con el empresario o con quien tengamos a quien tengamos que entrevistar, la recolección de datos, que es muchísima, ese filtro de datos que vamos a tener que hacer, ¿sí? Lleva un tiempo prolongado y cuanto más tiempo, más costo. Bien, vamos a lo que es las técnicas de panel, ¿sí? Esta es otra técnica del tipo cualitativa, donde se toman muestras de individuos que van a proporcionar información específica en intervalos regulares durante un largo periodo. Estos encuestados pueden ser organizaciones, hogares o individuos, ¿sí? Los más comunes son los paneles de hogares donde un grupo de familias, muchas veces, que esto es pago, ¿sí? Las empresas que lo hacen a través de un pago o cuando se hace de algún negocio en particular, no solamente pago en efectivo, sino pago en especie con los productos de ese negocio. Bueno, obviamente que esta técnica va a ser mayormente utilizada en estudios de tipo longitudinal, ¿sí? Porque un grupo de personas o unidades en al menos dos momentos distintos, pero un solo grupo, ¿sí? Y respecto a las mismas variables o propiedades. Generalmente se complementa con la observación y encuesta, porque la información que obtenemos acá va a ser muy específica y vamos a tener que complementarla. Bien, acá les explico más o menos lo mismo, vamos a pasar. Sí, acá ya entramos en lo que es un estudio en profundidad del objeto de análisis, no tan general por ahí o tan disperso como puede pasar en la entrevista. Ventajas y desventajas. En cuanto a las ventajas, nos ayudan a generar datos de tipo longitudinal, ¿sí? En dos momentos de tiempo para poder comparar esos datos de una misma muestra. Todos los que estén dispuestos a participar en paneles generalmente proporcionan datos abundantes, de mejor calidad, porque están dispuestos a hacerlo. En los paneles de compras, la información se va a registrar en el momento de la compra, entonces no hay lo que se llaman fallas de memoria,
¿sí? Los paneles de compra son justamente grupos, que es el más común en familias, que lo que hacen es comprar y registrar al momento de la compra lo que compraron, cuánto le costó y demás, para llevar un registro del comportamiento, ¿sí? de consumo de esa familia, por ejemplo, una de las cuestiones que se pone a evaluar. Y la información registrada mediante dispositivos electrónicos, que se puede hacer también, elimina los errores humanos. En el panel se puede hacer, generalmente esta técnica es más utilizada en lo que es la observación del tipo mecánica, que ya la vamos a ver. En cuanto a las desventajas, debido a que las mediciones deben realizarse siempre sobre las mismas unidades, puede haber falta de representatividad, porque yo puedo optar a hacer paneles de 3 familias, lo cual no es representativo en una población, ¿sí? Entre otros como la maduración y sesgo de respuesta. Al saber que lo están investigando, puede existir sin duda el sesgo de respuesta. Y la maduración en cuanto a que pueden cambiar sus gustos, pueden cambiar su experiencia, entonces recuerden que están variables extrañas que aparecen. Por otro lado, muestran una subrepresentación de individuos que pertenecen a un grupo minoritario y con bajos niveles académicos por lo general. Esto no siempre es así, pero por lo general los que están dispuestos a formar parte de un panel tienen estas características. Cuando interviene la maduración por el paso del tiempo, se deben reemplazar los miembros del panel y nada nos garantiza a nosotros que las personas que ingresan piensen igual, obviamente, sobre todo si son personas, piensen igual, actúen igual, entonces va a haber un error en este caso en la medición. Se pueden presentarse con respuesta, como ya dije, y es posible que haya errores de registro en algunos casos. Bien, vamos a lo que es focus group o grupos de enfoque, que más o menos algo ya lo habíamos hablado. Acá simplemente vamos a ver qué es, cómo se conforma y de qué se trata. Esta técnica consiste en reunir un grupo pequeño de personas, generalmente entre 6 y 12 participantes, donde existe también un moderador para poder realizar una discusión que se debería dar de manera espontánea de un tema o concepto particular. Al alentar a los miembros del grupo a hablar con detalle acerca de un tema, el investigador puede extraer cuantas ideas, aptitudes y experiencias sean posibles sobre el tema especificado. Una cuestión a aclarar acá. Si bien generalmente los focus group son grabados para poder ser analizados después en profundidad, este moderador tiene que ser una persona neutra, puede ser un investigador, sin duda puede ser un investigador, pero, y sería lo ideal, ¿sí? Pero siempre poniéndose en una situación neutral para para poder de alguna manera encaminar la discusión en cuanto a el tema de estudio o de investigación, pero no a encaminarla en cuanto a lo que ese investigador cree, ¿sí? Porque justamente se busca la neutralidad, si no nos sirve el grupo de enfoque. La idea es escuchar tal cual lo que la persona tiene que decir. ¿Alguno estuvo alguna vez en algún focus group o conoce o le comentaron? Algunos me habían comentado algo, por eso pregunto. Bien, veo que no. Ok, seguimos. Es un grupo simulado, sin duda, porque se elige quiénes van a participar. Esto no es al azar. Por lo general se buscan personas con ciertas características, ¿sí? No necesariamente tienen que ser conocidos. Muchas veces se forman de esta manera, porque es la opción más rápida. Y lo ideal es que si es algún pariente, amigo, conocido de una persona, el moderador no sea esa persona, ¿sí? Para mantener la neutralidad. Y obviamente que es manipulable porque uno lo va encaminando de la manera que desea según la investigación, pero más allá de eso uno puede determinar la cantidad de personas que van a asistir, en qué ambiente se va a realizar, ¿sí? Bien. La meta general de la investigación con grupos de enfoque es
dar a los investigadores y en última instancia quienes toman las decisiones toda la información posible sobre lo que piensan las personas acerca de un tema de interés, ¿sí? Entonces nosotros lo que queremos sacar a estas personas de información es específicamente cómo piensan, lo que piensan, ¿sí? En cuanto a motivaciones, opiniones, percepciones, entre otros. Es muy común utilizar en los grupos de enfoque las técnicas llamadas proyectivas. Ahora vamos a ver qué son. Son re comunes la utilización de estas técnicas mezcladas en los grupos de enfoque para poder captar ciertas motivaciones que quizás las personas no las dice, pero al ver, por ejemplo, cuando hablamos de dibujos o de las técnicas pictográficas, saber qué les hace sentir o qué les hace pensar un dibujo, por ejemplo. Entonces es muy común utilizarlas. Bien, el éxito, ya lo hablamos, depende mucho de la dinámica pareja del grupo, la disposición de todos los miembros a entrar en diálogo y a la capacidad del moderador de conducir las discusiones. Y acá es lo que yo decía que es muy importante. El moderador tiene que garantizar la libre expresión empleando preguntas de manera indirecta, así como en la entrevista en profundidad, que estimulen el debate espontáneo, ¿sí? Debe conducir, pero sin interferir, ¿sí? Es decir, tiene que hacer preguntas disparadoras de manera indirecta, sin inducir opiniones o dichos, sin intimidar a ningún integrante, evitando que se produzca liderazgo, agresividad o inhibición, como por ejemplo yo veo que una persona está hablando, solamente esa persona, y no necesito que participen todos, ¿sí? Obviamente cuando nosotros convocamos para los focus group se les explica esto, se explica que tienen que participar, pero muchas veces cuando se produce este fenómeno de liderazgo, hay personas que se cohíben. Entonces lo que va a buscar el moderador es que no pase esto, que cuando se ve esto, dirija la mirada hacia otra persona para incitarla a que participe, y si no, pedir la opinión de otro, ¿sí? Como les dije, habitualmente se graban o filman para poder analizarlo posteriormente. Bien, ¿qué van a tener que leer ustedes para el parcial? Que no lo vamos a ver porque es bastante extenso y me gustaría que lo puedan leer detalladamente y más tranquilo. Igual algo ya lo hablamos, así que es solamente leerlo y afianzar un poco más. Ventajas y desventajas de estos grupos de enfoque. ¿Es una pregunta de examen? Sí. Bien, yo les decía que los grupos de enfoque se utilizan otros tipos de técnica dentro de esta misma técnica, que son las proyectivas. ¿Qué son las técnicas proyectivas? Es un grupo de técnicas donde el principal objetivo es aprender mucho más sobre el entrevistado en situaciones en las que es posible que no revelen los verdaderos pensamientos, si se hiciera, por ejemplo, la entrevista directa. Tienen como objeto investigar mucho más allá de las respuestas superficiales para poder conocer un poco más sus sentimientos, motivaciones o significados, siempre en lo que hace al tema de interés de la investigación, siempre encaminado al tema de interés de la investigación. Proviene de la psicología clínica, porque justamente queremos ir más allá de lo que dice la persona, y se pueden, como les había comentado, utilizarse junto a lo que es grupos de enfoque o entrevistas en profundidad. Se parte del hecho de que las personas no pueden muchas veces o no desean revelar o expresar los sentimientos o significados en lo que hace a ciertos temas, bien porque no son conscientes de esos sentimientos o lo que significa un tema para esa persona, o porque, hoy ya lo hablamos, las conductas o sentimientos que quizás no las quiere expresar porque siente o cree o sabe o conoce que son socialmente no aceptados. La idea de estas técnicas es que los estímulos que se utilicen sean lo bastante ambiguos, ¿sí? Ambiguos cuando tiene más de un solo significado. Deben exponerse al individuo a una serie de situaciones ambiguas y poco estructuradas para poder incitar la participación, pidiendo que interprete según su parecer. ¿Cómo hacemos esto? Explicándole algo de manera que no haya una sola interpretación de esto. Bien, ¿cuáles son esos tipos de pruebas? Tenemos las pruebas de asociación de palabras, de completar oraciones, las pictóricas, las de caricaturas y la representación de desempeño de papeles, que son las más utilizadas. Existen otras más,
que nosotros no las vamos a ver en esta materia, pero estas son las que más se utilizan en investigación de mercado. Bien, por ejemplo, la prueba de asociación de palabras consiste en decirle a un participante un conjunto de palabras en voz alta, una por una, y que esa persona responda con lo primero que se le viene a la mente. La idea de esto es que sea rápido, tanto la palabra que se le dice como la respuesta, para evitar que actúen lo que llamamos, recuerden que esto nace desde la psicología, entonces buscamos que no actúen los mecanismos de defensa que van a bloquear esta espontaneidad de las palabras. Estas técnicas, este grupo de técnicas, se utilizan muchísimo, muchísimo en marketing. Mucho, para poder hacer sobre todo las publicidades. Impresionante. Esta técnica con los focus groups se utilizan un montón más de lo que imaginan y ven. Muchas propagandas y comerciales que ustedes ven nacen a partir de estas técnicas. Al terminar la lista de palabras, los investigadores van a buscar significados ocultos y asociaciones entre las respuestas y las palabras que surgen de la lista original. ¿Sí? Los investigadores publicitarios van a aplicar pruebas de asociación para confeccionar, por ejemplo, un anuncio significativo. Y el mensaje, la idea es que identifique rápidamente el mercado objetivo. Acá yo les puse un ejemplo donde las palabras fueron pantalón, camisa, chemise, short, chaqueta y dijeron ropa. ¿Qué pueden decir acá? Por ejemplo, pantalón, comodidad, supongamos, ¿sí? Entonces, todas estas respuestas se analizan y la idea es que sean lo más espontáneas posible para que sean útiles. Pruebas de completar oraciones. ¿Qué hora es? Bien, vamos a tiempo. Se dan a los sujetos una serie de frases incompletas y se les pide que completen las oraciones con sus propias palabras. Cuando funcionen estas pruebas, revelan aspectos ocultos de las ideas, percepciones y sentimientos que tienen los individuos respecto al objeto estudiado, ¿sí? Lo mismo, a partir de los datos que se recolectan, se interpretan estas oraciones para detectar temas o conceptos significativos. Por ejemplo, la gaseosa es, y no me acuerdo si en uno de los focus group que participé, me acuerdo que una de las respuestas utilizamos esta técnica y fue Coca-Cola. ¿Sí? O sea, la respuesta fue la gaseosa es Coca-Cola, de uno de los participantes. Entonces, todas estas asociaciones, ver y analizarlas después. Obviamente que nosotros no éramos un grupo de expertos ni de psicólogos, sino que la idea era probar y conocer la técnica, esto lo hice en la facultad. La verdad que es muy interesante y es muy útil, y uno encuentra cosas que quizás a veces no las puede creer, digamos, que estén tan arraigadas. Y bueno, lo mismo, las galletitas más ricas son, ¿sí? Y ahí ver las preferencias del consumidor. Bien, no solamente obviamente responden marcas, ya a veces responden las características. Pruebas pictóricas. En este caso, se da a los entrevistados una imagen. Y lo que se les va a pedir es que describan la reacción en una pequeña narración acerca de esta imagen, ¿sí? Esto se utiliza mucho en la psicología. Inclusive cuando uno va a sacar su carnet de conducir, se utiliza esta técnica. O cuando tiene una entrevista de trabajo, lo que es el test psicológico se utiliza un montón también, aparte de Wordnote. Los investigadores en este caso van a interpretar el contenido de las narraciones para poder identificar opiniones o preocupaciones, muchas veces, neutras, positivas, neutras o negativas, que generan la imagen. Sobre todo, ¿para qué se utiliza esto? Para las imágenes que van en la etiqueta de un producto, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, acá les puse dos imágenes. Me gustaría hacer un breve cuestionario, donde el que se anima me vaya diciendo qué significa para él esa imagen. Cualquiera de las dos. O qué les produce esa imagen. Si no me contestan, les voy preguntando a uno. A ver, Damián. A ver, Mariana. Buenísimo, gracias por tomar la iniciativa. Después sigue Damián. Te digo qué me produce la imagen. Sí. Calor. Bien. Cansancio la primera. Y la segunda puede ser Cansancio.
Lluvia. Bien. ¿Alguien más? Nadia, Julieta, Jerónimo. A mí la Virginia. primera me transmite cansancio también y la segunda tranquilidad. Ok, buenísimo. ¿Vieron cómo surgen cuestiones que quizás no dicen en la imagen, pero ustedes la sienten? A ver, Nadia, Julieta. Chicas. Alberto, Gonzalo, Fabricio, Camilo, Erika, Camila, Brian, Facundo. Chicos. Seth, Juan Cruz, gracias. Transpiración, Alberto. Ahí abrí el chat, a ver. Puedo pensar dos cosas. No están en la clase, lo cual sería una falta muy grave. ¿Sí? Yo voy a ir, lo que voy a hacer es, lamentablemente, pedirle que todos activen la cámara e ir viendo que estén. ¿Sí? Porque sería una falta de respeto también. Jennifer, bien, agotamiento, frescura, cansancio. Buenísimo, Facundo. Camila también, cansancio. Bien. Chicos, todos estamos cansados y yo los entiendo, pero también tenemos que respetarnos entre todos. Esto es igual que si estuvieran presencial. Entonces, yo no le estoy exigiendo hasta ahora la cámara. Para la clase que viene, igual para la clase de repaso y para el parcial lo van a tener que tener, sí o sí para el parcial ni hablar. Pero si vemos, yo veo que para después del parcial, depende cómo andan y demás, voy a empezar a exigir estas cuestiones. Segunda lluvia, genial. Bien, ahora vamos a hablar igual de los trabajos prácticos. Bien, gracias a los que participaron. Ok, seguimos entonces. ¿Vieron cómo fueron surgiendo diferentes cosas? A algunos les parecía algo, bueno, lo mismo se hacen para las publicidades o para las etiquetas o para los gráficos que se utilizan en los empaques de los productos. Esto es buenísimo. Siempre trabajando sobre el... Esto tiene que ver básicamente con qué sensación te da tal imagen y ver si la ponen en el packaging o no, depende si es algo negativo o positivo, digamos. Sí, sí, exactamente. Así se estudió las imágenes que hoy están en los paquetes de cigarrillos, más allá de la salud, se estudian de esta manera también. Se buscan aquellas que producen cierta negatividad, pero que a la vez no impiden que la persona que fuma lo siga haciendo, digamos. Esto obviamente que está estudiado, esté bien o mal, eso no lo vamos a discutir, pero sí, así se estudia. Porque, a ver, el que realiza ventas de cigarrillos, obviamente que no quiere bajar sus ventas. Entonces, está cumpliendo con una ley, perfecto, pero a su vez estudia lo que va a poner dentro del paquete de cigarrillos para que impacte, pero que ese impacto no sea tan negativo para sus ventas. Porque la empresa se hacen para vender. ¿Sí? Se crean para poder vender y obtener lucro. Ese es el objetivo principal. Si no, no lo harían. Bien. Gracias a todos los que participaron. Pruebas de caricaturas, globos de diálogos. En este caso se emplean dibujos, ¿sí? Muy parecidos a los que se ven en los periódicos, y me río con esto porque esto es de la bibliografía, ¿sí? Por ahí hoy ya no se utiliza esto. Y cuando habla de periódicos, revistas que antes ni siquiera, yo por ahí tampoco lo vi tanto, pero sí se utilizaban, ¿sí? Comúnmente aparecen uno o dos personajes en un escenario, ¿sí? A veces el escenario está explícito, ustedes pueden ver toda la imagen, a veces es ambiguo, así neutro como aparece en las imágenes que les estoy mostrando acá, donde los personajes se presentan de una manera muy vaga, sin expresión, para no dar al entrevistado claves que sugieran alguna forma de respuesta. Lo que hacen es pedirle a los participantes que coloquen en los globos vacíos que ven sobre uno o sobre los dos o tres personajes que intervienen y que describan qué están diciendo, interpreten lo que están realizando en ese momento, quiénes son. ¿Tá? Después de eso se interpretan obviamente estos pensamientos para poder identificar algunos
pensamientos, sentimientos sobre la situación, ¿sí? Bien, y el último es el desempeño de papeles o representación, el cambio de roles, que lo que se pide es que los participantes adopten una identidad de otra persona. Por ejemplo, se les pide que tomen el papel de vendedor, ¿sí? O de un vecino o un amigo. Le dan una situación especial determinada y se les pide que verbalicen cómo actuarían en esa situación. Un ejemplo muy común es que se ponga esa persona en el papel de vendedor y cómo vendería X producto. Entonces ellos ven de alguna manera cómo encauzar la publicidad sobre ese producto para esta población meta que tienen, ¿sí? Bien. Observación. Vamos a seguir con vamos a terminar lo que es cualitativo y quiero hablar un poquito, bien, menos 20, sobre los trabajos y después terminamos lo que es cuantitativo. La observación son herramientas que aplican los investigadores para poder reunir datos primarios sobre conductas y fenómenos de mercado, independientemente de cuál sea el diseño que se utiliza, ¿sí? Se puede utilizar en los 3 diseños sin ningún problema. Es un proceso sistemático de reconocimiento y registro de personas, objetos, sucesos de interés para la investigación, ¿sí? Donde los investigadores van a mirar y anotar lo que hacen las personas o las cosas, ¿sí? Más que nada se utilizan sobre personas, ¿tá? Pero muchas veces, ¿por qué dice cosas? Porque lo que se puede estudiar es la distribución de los productos, ¿sí? Y la reacción de las personas a esa distribución. Esto, en vez de pedirles que ellos nos informen, se observa, ¿sí? Bien, después pueden seguir leyendo un poco más de esta teoría. Básicamente es esto. Obviamente que es muy importante cuando, o sea, sobre todo se utiliza cuando no podemos obtener información de otra manera. Hay ciertos casos en los que la observación es la única técnica de obtener información que tenemos, como cuando necesitamos estudiar el comportamiento de niños pequeños o el de los animales. Como no pueden expresar estas preferencias de forma verbal, se utiliza la observación. ¿Sí? Bien. Vamos a ver 2 tipos de observación. Simplemente especificar sus características. La estructurada, donde el investigador va a especificar con detalle lo que se va a observar y la forma en que se registran las mediciones, solo puede utilizarse cuando el problema y los objetivos están razonablemente y bien definidos, ¿sí? Todos los fenómenos presentes no deben ser ni ambiguos ni susceptibles de valoración subjetiva excesiva por parte de los investigadores. Esto es estructurado, ¿sí? Y generalmente se utiliza para la investigación concluyente, donde hablamos de investigación, los últimos 2 diseños que vimos, ¿sí? Descriptivo y causal. La no estructurada es más para un diseño de investigación exploratorio, donde el observador va a supervisar todos los aspectos del fenómeno. Fíjense que ya no hay específicamente algo en particular, un problema en particular y objetivos definidos, sino que acá más que nada la utilizamos para poder justamente por ahí afianzar un poco más este problema en cuestión, ¿sí? Si bien hay una idea vaga del problema, pero a través de la observación no estructurada podemos definirlo. El potencial de sesgo del observador va a ser muy alto y lo importante a tener en cuenta acá es que los hallazgos que nosotros obtengamos de esa información deberían tratarse como hipótesis a comprobar y no como hallazgos concluyentes. Por eso es que se utilizan en el tipo de investigación exploratoria. Bien, además, y esto lo pueden leer, lo vamos a explicar muy sintéticamente, pero después lo pueden leer en el material. La técnica de observación puede ser directa o indirecta, ¿sí? Directa cuando la persona observada tiene conocimiento que lo estamos observando, o indirecta cuando no necesitamos que sepa porque puede crear sesgo. Encubierta o descubierta, ¿sí? Lo mismo a conciencia de los sujetos. Y humanas o por medios mecánicos o electrónicos, que es simple y entendible. Bien, vamos a ver el rastreo físico y la auditoría por último.
El rastreo físico. Este es un tipo de investigación que quizás muchos no la conocen, ¿sí? Suele ser poco costosa, es muy creativa para utilizarla. La recolección de datos de conductas pasadas, ya vamos a ver por qué. Es una técnica que se utiliza, que es utilizada, perdón, por muchos ecologistas y estudiosos del medio ambiente. ¿Me están escuchando o se cortó? Porque veo que otra vez me aparece que la conexión está inestable. Se cortó un poquito Pero se en el llegó a primer entender. ítem que estaba Bien, hablando, pero pero ¿se bien. entendió? Sí, sí, sí. Bien, buenísimo. Genial, gracias. Lo que nos ayuda sobre todo el rastreo físico es estudiar el consumo característico de algunos estratos socioeconómicos que habitualmente son difíciles de entrevistar u observar en el comportamiento cotidiano, ¿sí? Las mayores ventajas de esta técnica es el hecho de poder medir consumo socialmente no aceptado, por ejemplo, el consumo de alcohol, sin descuidar aquel que sí es aceptable. Y ahí les puse un par de ejemplos, sobre todo los que me parecieron más importantes. Después en el material lo van a poder ver más ejemplos. Fíjense lo que es el rastreo físico. Se estudia la erosión selectiva de los azulejos en un museo registrada de acuerdo con la tasa de reemplazo para poder determinar la popularidad que tiene un objeto de exhibición. Entonces, cuando más erosión había hacia un objeto, ese objeto tenía más popularidad. Otra forma de medir esto, por ejemplo, la observación, ¿sí? A través de cámaras, porque si no tendría que estar una persona todo el día, ¿sí? Eso también lleva un costo. Entonces, esto se puede realizar. Los visitantes de Internet que dejan rastros, ¿sí? Que se puede examinar la conducta de uso y búsqueda por medio de los cookies, ¿sí? Esto es muy común y es reestudiado. Y la basurología, que es la más común dentro del rastreo físico junto con la de Internet, ¿sí? ¿En qué consiste la basurología? Es justamente recolectar de la basura, ¿sí? Literal como le estoy diciendo, sobre todo de algunos estratos socioeconómicos que son muy difíciles de alcanzar, y de esta manera conocer el consumo, ¿sí? Se puede hacer mensual, semanal, eso lo determina la investigación, de ciertos estratos. Generalmente, ¿sí? Investigaciones avanzadas lo que hacen es recolectar esta basura, llevarla a una cámara frigorífica, digamos, obviamente para evitar la descomposición, y después investigadores la seleccionan y la analizan. ¿Estamos? Esto se usa, aunque no crean, es muy utilizado. Bien, y la auditoría por último, que auditoría es un examen o una verificación formal del movimiento de productos en el caso del marketing, que es realizada por llamados auditores que visitan personalmente todas las tiendas, tanto minoristas o mayoristas, dependiendo del objeto de estudio. Hay un monitoreo permanente de compras, de inventarios, de ventas y precios de productos en una muestra de comercios que se define por el investigador, ¿sí? Esto nos permite ver tendencias de comportamiento de variables o fenómenos que estos expresan. Por ejemplo, se llenan los anaqueles o las góndolas de un supermercado y diariamente, no se hace diariamente obviamente porque sería muy costoso, pero vamos a dar un ejemplo simple. Se controla a ver qué producto se vendió más, muchas veces cambian de lugar para ver si es el lugar el que influye, ¿está? Por ejemplo. Bien, ¿qué nos permite esta técnica? Contar con información que es de interés para la empresa y ayuda a la toma de decisiones vinculadas al marketing, como por ejemplo esto que les decía hoy, de ver aquellos productos que se están vendiendo poco para ver cómo promocionarlos para que se vendan más. Por ejemplo, al utilizarse una muestra representativa se puede analizar la situación del mercado sin perder la confiabilidad, porque podemos obtener la mayoría de los mercados de la zona, por ejemplo, y generalizar esto. Y por otro lado, la continuidad de la información que se obtiene implica una excelente calidad de esta desde la recolección del dato hasta el análisis de la información obtenida, ¿sí? Bien, ¿para qué se usan los datos de auditoría? Acá les di un par de ejemplos, vamos a leer algunos más. Determinar el tamaño del mercado total y la distribución de las ventas por tipo de tienda, región o ciudad, ¿sí? Podemos ver y analizar
con la auditoría que el comportamiento de venta del local de cierta región es muy distinta a la otra, entonces poder clasificar y analizar cada una para después determinar esta distribución. Evaluar la participación de marcas, la actividad de la competencia, la asignación del espacio, como les decía, en las góndolas, si hay algún problema de inventario, si vemos que ponen poco de un producto y se termina rápido, y el de al lado ponen el doble y se termina la misma cantidad, pero al haber el doble eso no se nota, ¿sí? Solamente se nota cuando se hace auditoría, etc. ¿Estamos? Bien, antes de ir a lo que son las técnicas de estudio cuantitativo, que ahí vamos a ver las encuestas específicamente, me gustaría hablar un poquito, a ver, vuelvo acá, de lo que es el trabajo, ¿sí? Bien. Vamos a ir a ver acá. Esto, quiero ver. Bien. ¿Qué había que hacer para hoy? Ah, perdón, hay mosquitos. ¿Qué había que hacer para hoy? Había que hacer la entrevista con el dueño de la empresa o con el encargado para poder definir estas cuestiones que las tienen ustedes escritas en lo que son las pautas para el trabajo integrador final. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero nosotros la clase que viene tenemos una clase de repaso y el 27 es el parcial. Por lo tanto, dentro de 2 clases tenemos el parcial. Chicos, después vamos a hablar de las formalidades de los trabajos, eso no es lo que me interesa en este momento. Pero, primero, no todos me entregan los trabajos. El que no entrega el trabajo, así lo haga fuera de término, tiene un 1 en ese trabajo. Eso se promedia con, si ustedes leen las normas de evaluación de UCES, eso se promedia, ¿sí? Así que para poder llegar a regularizar van a tener que sacar una nota muy alta en el parcial. No estoy viendo lectura de la teoría y eso no es que se notan los trabajos, se renotan los trabajos, ¿sí? Cualquier cosa respondieron en la hipótesis cuando tenían que diferenciar las variables. No todos, muchos respondieron bien y ahora voy a aclarar algunas personas que respondieron bien, pero no hay lectura de teoría. Y me doy cuenta porque las personas que respondieron bien, respondieron en base a la teoría. ¿Sí? Entonces, no leen teoría, no van a aprobar el parcial. Les aseguro que el parcial, por más que tengan la teoría al lado, no les va a dar el tiempo de buscar todas las respuestas para responder. Y la teoría, si no la leyeron, no van a poder hacer el práctico. Y esto, de verdad, les estoy diciendo y recomendando, como les vengo recomendando desde la primera clase, lean teoría porque no van a aprobar si no leen teoría. ¿Estamos? Yo voy a corregir los parciales, ya esta semana les voy a pasar todos, porque no terminé todo y les quiero mandar a todos juntos. A ver, los que no entregaron el trabajo, si no lo entregan para esta semana antes del viernes, les doy tiempo hasta el viernes. Obviamente que se les baja puntos por haber entregado fuera de término, si no sería injusto para los que entregaron en el término correcto, pero es preferible que les baje puntos a que tengan un 1 en ese trabajo por tener un ausente, ¿sí? Y que después se promedie y pueden no regularizar por eso. Así que los que no entregaron, lo pueden entregar hasta el viernes, todos los trabajos. Y varios no entregaron. Es más, me sorprendió que varios no entregaron. No van a ¿La aprobar. devolución va a ser la semana que viene, después de que entreguen No. los que faltan? No, los que entregaron a tiempo ya esta semana van a tener todas las respuestas. Los demás, los que no entregaron, que los tengo todos anotados, hasta el viernes tienen tiempo y la semana que viene van a tener la respuesta. ¿Estamos? No, ya esta semana, si puedo antes del viernes, a más tarde del sábado les voy a pasar. Capaz mucho antes, pero... lean teoría. Lean teoría, se nota la falta de lectura. Eso se va a notar después cuando hagan el trabajo integrador, que yo los voy a guiar, pero no sirve que yo los guíe si no leen teoría. ¿Sí? Porque la práctica de esta materia se basa absolutamente en la teoría.
y no lo van a poder llevar y no lo van a poder realizar bien porque evidentemente no lo están leyendo, o si el problema es que no lo están entendiendo, me preguntan y lo vemos. Pero no se queden con la duda porque en el parcial yo no voy a responder las preguntas por ustedes. Como mucho les puedo responder alguna interpretación que ustedes estén realizando mal sobre alguna consigna. Lean bien lo que tienen que hacer. En el parcial yo no les puedo ayudar, no les puedo decir la respuesta. Ahora es el momento. Entonces, si ustedes no entienden cómo hacer, me preguntan ahora, antes del parcial. La verdad que me sorprendió mucho, digamos, las respuestas. Así como hubo excelentes trabajos. Hubo trabajos que la verdad que se nota, pero muchísimo, muchísimo que hubo teoría ahí, porque lo hicieron en base a la teoría, más allá de lo que damos en clase. Recuerden que nosotros damos una vez por semana clase de 2 horas. Imposible dar toda la teoría detalladamente. Para eso existe la bibliografía. Además de eso, yo me tomé el trabajo de hacerles un resumen de la bibliografía para que la lean, ¿sí? Tienen la bibliografía disponible, obviamente lo pueden complementar y lo pueden leer. Lo único, vi que me preguntaron y no alcancé a responder un mail sobre la bibliografía de Guaraña y Friedman. Esa bibliografía, si bien es de la titular de la materia, no está el libro de manera digital. No está. Yo lo pude conseguir recién el año pasado, a fin de año. Inclusive no lo pude utilizar para el primer cuatrimestre para dar esta materia, así que me basé en otra bibliografía. Hoy yo me tomé el trabajo de adaptar todo el material que les di con este libro también de Friedman, ¿sí? de Guaraña, que es la titular de la materia, porque me parece que por ahí hay cosas que son más sencillas de entenderla de esa bibliografía, y ya está adaptado el material. Entonces, no necesitan tener la bibliografía porque la tienen toda en el material que les mandé, ¿sí? No se preocupen, digamos, que dentro del material que yo les hice está adaptado con Guaraña y Friedman. Así que por ahí, no me acuerdo, perdón quién me preguntó, pero era una chica, si mal no recuerdo, eso sí. Perdón que no haya respondido, realmente lo vi y justo estaba respondiendo los trabajos y lo dejé para responderlo y me olvidé, ahora me estoy acordando. Así que, profe, nosotros no pudimos entregar hoy, nos baja puntos. Tienen que entregar a tiempo, chicos, tienen que entregar a tiempo. Si yo no les bajo puntos, es injusto para el que sí entrega a tiempo, ¿sí? Porque es parte de la formalidad del trabajo. Bien. De igual manera, la entrevista que tenían que hacer para hoy, la necesitan para hacer el trabajo en la segunda hora, que yo voy a ir pasando grupo por grupo. Ya me escribió un grupo que no lo pude hacer. Lamentablemente yo no puedo hacer nada con respecto a eso, porque es responsabilidad de cada uno de ustedes. Lo entiendo, no lo pudieron hacer, van a poder hacer otras cosas hoy en clase, en el grupo. Ahora les voy a dar unas cuestiones para que hagan, pero no van a poder avanzar. O sea, a mí no me afecta, sino que les va a atrasar el trabajo a ustedes nada más. Lo que tenían que hacer hoy lo van a tener que hacer después, fuera de clase, para no atrasarse, ¿sí? Eso es lo único. Recuerden que el trabajo es de ustedes, ¿sí? El trabajo es grupal y es de ustedes. No es la nota para mí, ¿sí? Es más, la nota quizás no significa tanto para muchas personas. Acá, por una cuestión normativa, tienen que sacar cierta nota mínima para poder aprobar la materia y poder avanzar en su carrera. Pero más allá de la nota es que entiendan. Entonces, simplemente esto quería aclararlo. Ahora que están todos, no quería decirlo al principio porque no estaban todos, así que bien. 15 minutos más vamos a ver teoría y nos vamos a reunir en grupo donde van a trabajar con lo que tenían que traer para hoy y con algunas otras cuestiones más, porque van a tener 45 minutos. La idea es que ustedes ya vayan estructurando su trabajo integrador, ¿sí? Con las reglas de monografía que di y con el modelo de trabajo que voy a ir pasando grupo por grupo para ir viendo cómo van con eso. Vamos a terminar la unidad 6, así no nos atrasamos y pueden estudiar para el parcial. ¿Estamos? Chicos, para el parcial son ejercicios muy parecidos. Si no leen teoría, lo vuelvo a repetir y lo voy a volver a repetir muchas veces.
si no leen teoría, no van a poder aprobar. Así tengan la teoría al lado en el momento del parcial, porque es virtual. A mí no me molesta que tengan la teoría, sinceramente, porque yo no les pido que me digan la definición de tal cosa, sino que interpreten esa definición, y si me la copian textualmente está mal, porque es una interpretación de ustedes la que tienen que hacer, entonces está mal. Así tengan la teoría, si no la leyeron nunca, no la van a poder hacer. Tengan en cuenta eso para el parcial. En ese sentido, les exijo que entiendan, porque si no entienden, yo me predispongo a explicarles nuevamente. Así que aprovechenlo, porque después en el parcial no sé nada de investigación de mercado. Me preguntan, no sé nada. Ahora es el momento. Ok. Bien, técnicas de estudios cuantitativos. ¿Hasta dónde va a llegar en el parcial? Vamos a ver encuestas, tipos de encuestas. Y, bueno, de investigación por internet es simplemente entender, errores no entran, ¿sí? Lo dije al principio, pero para el que llegó un poquito más tarde, para que lo sepan. Vamos rápido con esto. Técnicas de estudio cuantitativos. La principal meta de la investigación cuantitativa es obtener información para hacer predicciones sobre las relaciones entre factores de mercado y conductas, profundizar conocimiento de estas relaciones, validar relaciones o someter a prueba las hipótesis, ¿sí? La principal técnica cuantitativa es la encuesta. Es la más utilizada, así como vimos algunas de las técnicas del método anterior dentro de la investigación de mercado. Bueno, la encuesta es de las más utilizadas en la investigación de mercado. Se asocian con investigaciones más que nada descriptivas y causales. Ustedes van a utilizar una técnica de investigación de encuestas porque el diseño de investigación que van a utilizar es exploratorio al principio y algunas cuestiones descriptivas, entonces van a poder utilizarlas. Una característica distintiva es la necesidad de recolectar datos de muestras grandes, porque al ser un diseño específico nos va a permitir llegar a más personas, ¿sí? Hacer sondeos masivos. Estas muestras van a requerir que los individuos respondan el mismo conjunto predeterminado y estandarizado de preguntas. No pasa lo mismo con las entrevistas en profundidad, y las respuestas van a estar escogidas entre un grupo de respuestas posibles. Sobre todo no se utiliza tanto preguntas abiertas, excepto que sea muy necesario. Generalmente son preguntas estructuradas para que sea más precisa la respuesta y después se pueda medir, y esto nos permita poder realmente tener un resultado. Ustedes van a poder utilizar en la encuesta algunas preguntas abiertas, porque no es tan tajante por ahí este trabajo, que no tiene tanto carácter investigativo, sino más bien académico, ¿sí? La meta principal de los métodos de investigación cuantitativa es suministrar datos y estimaciones de una muestra grande y representativa, como ya les dije. Los resultados se van a tomar para hacer pronósticos atinados sobre las relaciones entre los factores, entender relaciones y diferencias, y validar las relaciones que se encuentran. Esto es básicamente lo que dije al principio, nada más que acá está un poco más resumido para que se termine de entender. Bien, se pueden distinguir, según el modo de administrarse, 4 tipos de encuestas. Personales, telefónicas, por correo y por internet. La mayoría ya las deben conocer. Vamos a ver una por una muy sintéticamente qué significan, porque la palabra ya se los dice. Las encuestas personales reúnen al encuestado y el encuestador en una misma dimensión espacio-tiempo, no necesariamente espacio, pero sí tiempo. Son aplicadas por personas, ¿sí? O sea que van a comprender entrevistadores o observadores capacitados que hacen preguntas y anotan las respuestas. Se usan menos que otros enfoques por el costo y el tiempo de terminación más prolongado, las personales. Las telefónicas se realizan en el mismo tiempo, pero en un distinto espacio que el entrevistado, ¿sí? Esto hace más fácil que se rechace las encuestas, y por esto las preguntas deben ser un poco más cortas, rápidas y sencillas que en el caso anterior. Vamos a distinguir 3 tipos de encuestas telefónicas. Las tradicionales, que son las más rápidas, las menos costosas y adecuadas para poder reunir datos de muchos entrevistados, son totalmente estructuradas y se realizan por teléfono.
Obviamente que estas tienen que ser la más rápida, porque imagínense que yo estoy llamando por teléfono para hacer una encuesta, ¿sí? Esto produce mucho rechazo por lo general. Las que son asistidas por computadores que tienen una semi-automatización e intervienen personas, y las telefónicas completamente automatizadas, que muchos que tengan líneas de teléfono específicas, generalmente después de una asistencia al cliente, cuando usted hace una llamada al número de asistencia al cliente, les llega una encuesta para completar que es muy sintética, de 3-4 preguntas. Bueno, es eso. Encuestas por correo. A ver, las encuestas postales que yo desconozco si se siguen utilizando porque realmente son muy, muy antiguas. Antes llegaba al correo, por correo postal, ¿sí? Un cuestionario que tenía una modalidad de encuesta autoadministrada donde uno completaba y lo volvía a enviar por correo postal. Hoy en día, o sea, eso yo creo que está totalmente obsoleto. Realmente desconozco si hoy se sigue realizando, pero la vemos porque existían y eran muy utilizadas antes. ¿Pero eran efectivas, profe, este tipo de encuestas? Y era antes, producía lo mismo que la encuesta por teléfono. Se producía el rechazo, muchos no respondían, pero era común responder. Yo me acuerdo cuando era muy, muy chica, había una revista que era más que nada un librito, que siempre venía con la encuesta y mi mamá respondía todas. Todas respondía y enviaba. Y el envío era gratuito, obviamente, porque eso era parte de la encuesta. No me acuerdo, no me estoy acordando cómo se llamaba, pero justamente cuando empiezo yo a ver esta materia en la facultad y veo esto, me acordé de eso. Hoy en este momento no me acuerdo cómo se llamaba, era muy conocido, era una edición muy conocida. Si me sale en algún momento les voy a contar, pero llegaba la edición todos los meses y atrás traía una encuesta muy sintética, era, o sea, 5 preguntas, perdón. Era igual que la telefónica. Era en ese momento, como recuerden que el teléfono fijo era muy costoso mantenerlo, para los que se acuerdan, seguramente también eran muy chicos. Entonces, cuando llamaban para hacer encuestas, generalmente la gente no respondía, encima llamaban en horarios que más que nada en el norte se respetaba la siesta y demás. Hoy lo siguen haciendo los teléfonos celulares, pero antes era lo mismo. Entonces, era como la misma tasa de rechazo prácticamente entre las encuestas por correo y la encuesta por teléfono. Hoy es más común la encuesta por teléfono, pero en ese momento estaba ahí empatado entre estos dos tipos. Pero sí, aunque no crean, respondían. Bien, yo creo que hoy nadie lo haría. Muy poca gente, digamos. Bien, encuestas por internet, estas sí son las que más se conocen. Acá tenemos las encuestas por correo electrónico, ¿sí? Que es una técnica de recolección de datos de respuesta individual que se entregan por correo electrónico y se devuelven de la misma forma. Esto es análogo al correo postal, nada más que de manera electrónica. Pasa lo mismo, a ver, si bien no hay un rechazo directo, pero muchos no lo hacen, se hace un envío masivo, se pueden recolectar variedad de datos de manera muy rápida, pero muy pocos participantes, por eso dice muy baja cifra de costos, perdón, sí, hay una muy baja cifra de costos por participante, pero también muchos participantes, muchas personas en realidad, no participantes, porque no participan. La verdad que muy poca gente responde. Hay otras técnicas mucho más utilizadas, como la que vamos a ver ahora, que son las aplicadas vía internet. Hoy en día, la mayoría de los bancos, cuando uno ingresa a home banking, tiene la opción, y se me ocurre esta en este momento, y por eso les puse ahí esta imagen, porque muchas veces las encuestas de satisfacción se dan de esta manera para que sea más rápido y fácil de responder. Para los que utilizan pedidos ya, también existe una encuesta de satisfacción con estrellas, si no me equivoco. Lo mismo acá pasa con Rappi y otras aplicaciones. Bueno, estas son encuestas que si bien no son por internet, es decir, de una PC,
se realizan a través de internet en una aplicación, ¿sí? Porque para utilizar esa aplicación, no pedidos ya, pero sí hay aplicaciones que necesitan internet. Bien, esas son encuestas de satisfacción y son las mismas que vamos a ver en esta técnica. No hay mucho más que explicar, sino más o menos lo que fuimos viendo. Generalmente son utilizadas más que nada en las preguntas de satisfacción de un servicio, por eso lo utilizan mucho los bancos en su servicio de home banking, las telefonías celulares también, ¿sí? Se utiliza un montón en lo que son las técnicas de compra. Cuando nosotros hacemos la compra en una tienda online también se utilizan un montón. Por eso no vamos a interiorizar mucho. Sí vamos a ver un poco las ventajas y desventajas de este tipo de técnica, que me parece importantísimo tenerla en cuenta, porque son las que más ustedes van a ver por su edad y porque hoy en día, más que nada por la pandemia, nos obliga a utilizar internet, entonces es donde más van a ver. Bien, ventajas. No existe un intermediario entre el cuestionario y el entrevistado, entonces los sondeos se realizan de una manera más objetiva, ¿sí? Y en principio es un método más barato dependiendo de la aplicación por la cual se genere y un montón de factores, pero en principio es más barato. La interactividad del cliente con el instituto será mayor porque se evita el condicionante del entrevistador, entonces como que no cohíbe a la persona, ¿sí? Entonces, y también tiene mayor rapidez. En cuanto a precio, como les dije, los costos, por lo menos al principio, son más reducidos. Hay mayor rapidez en la captación y análisis de datos, mayor potencial de llegada y permite que también se pueda realizar de manera internacional, ¿sí? En cuanto a las desventajas, hay dificultad de acceso a determinados tipos de informantes porque todavía no está totalmente extendido el uso, ¿sí? Por eso existe control de representatividad. Es más, mucha gente, esto yo pensé al principio de la pandemia, que tenía que ver solamente con la edad, que quizás influye un montón, pero veo por mi trabajo también, que trabajamos de manera virtual, mucha resistencia de personas jóvenes, inclusive de su misma edad, que todavía les cuesta utilizar medios con internet, ¿sí? Hacer reuniones o clases virtuales, ¿sí? Entonces, por eso hay una dificultad de acceso todavía, inclusive hoy, que es súper utilizado y hay una difusión masiva con mucha más razón por la pandemia, pero todavía existe. Por otro lado, también es difícil controlar la selección de los informantes. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes responden, el perfil de quienes responden. Tampoco podemos evitar que la persona responda varias veces a la encuesta y que responda la persona a la que realmente queremos llegar con esa encuesta. Y por otro lado, la desconfianza en cuanto a la privacidad de la red, que por ahí eso ya no es tan así, pero todavía existe. Sobre todo en la gente mayor que tiene miedo de dar información. Bien, hasta acá vamos a llegar. Les dije que error no va a entrar en este parcial. Vamos a pasar a armar los grupos. Voy a pasar por cada grupo. Antes les voy a... bueno, vamos a hacer como el otro día. Yo voy a armar los 4 grupos y se van a agregar ustedes. Antes de arrancar, vamos a ver muy rápidamente. Bueno, ya les dije lo que tienen que hacer. Voy a ir pasando por grupo igual. Chicos, a leer, sí o sí, pautas para redactar monografías. A partir de esas pautas y en concordancia con lo que dice las pautas del trabajo final, vayan armando ya un modelo. Para los que no tienen la entrevista, lamentablemente igual tienen que trabajar en clase. Lamentablemente digo porque se atrasan nada más, pero después se juntan y lo hacen. Pueden ir armando ya la carátula, ¿sí? Pueden ir armando un poco el cuerpo, la estructura. Voy a mostrar rápidamente hasta qué instancia llegaríamos con el ejemplo del trabajo que les di la vez pasada, ¿sí? A ver, que les comparto. Acá está. Fíjense, pueden armar ya la carátula. Fíjense todo lo que necesita tener la carátula, ¿sí? No se olviden de nada. Digo, para no perder tiempo nada más y que vayan armando. Si no es algo simple, lleva tiempo.
pueden ir armando la tabla de contenidos en cuanto al índice, digamos, de lo que tienen que ir analizando. Resumen ejecutivo, fíjense qué lleva el resumen, ahí les va a ir diciendo. Dentro del resumen ejecutivo, fíjense acá está, se define lo que es el problema de investigación, el segmento a analizar, etc. El problema de decisión comercial, los que ya trajeron hoy, porque esa era la tarea de hacer la entrevista, vayan definiendo el problema de decisión comercial. Vamos a ver cómo lo vamos a ir transformando en problema de investigación. ¿Sí? El segmento no se preocupen por ahora, eso lo vamos, una vez que ya tengan definido el problema y los objetivos, lo vamos a ir definiendo juntos, yo voy a ir grupo por grupo. Obviamente que esto no lo van a tener ahora, ¿sí? Porque eso lo van a ir analizando. Bien, ¿qué otra cosa tenían que traer para hoy? El análisis y la búsqueda de información secundaria del sector. Si no la trajeron y solamente hicieron la entrevista, no importa, está bien, la van a hacer ahora. O sea que ahora se van a poner a buscar y analizar información secundaria del sector y el relevamiento de principales competidores, eso si conocen dónde está el negocio, lo van a poder hacer, perdón, bajé, y si no, tienen que analizar la ubicación y si es tienda online la que van a analizar, las tiendas online que vendan el mismo producto y que puedan llegar a ser competencia. Esto, como no van a tener más información que la que les brinda la persona o la que ustedes conocen, más o menos lo vamos a definir en este trabajo, más que nada según esa poca información. Bien, entonces van a establecer, dijimos, en esta etapa inicial toda la información secundaria que encuentren. Fíjense que tienen páginas como la Cámara Argentina de Comercio Electrónico para lo que es negocios virtuales o tiendas online. Entorno competitivo, van a ver qué empresas compiten directamente e indirectamente con la suya. Esto mostrándole para que vayan desarrollando. Problemas e hipótesis, ahí van a establecer nuevamente, ya con mayor detalle, el problema de decisión comercial, que ya lo van a definir hoy. El que no hizo la entrevista no lo va a poder definir, pero sí puede tener una idea de cuáles pueden ser los problemas posibles. Cuando haga la entrevista lo va a terminar de definir. Problema de investigación en base a este problema de decisión, el segmento que lo vamos a hacer todos juntos, y componentes del problema de investigación me interesa que vayan empezando a analizar hoy, por lo menos las preguntas. Esto se hace en base al problema de investigación, ¿sí? O sea, de todas las personas que están dispuestas a comprar indumentaria femenina en la ciudad de Resistencia a través de canales online, yo voy a ir definiendo preguntas específicas, como qué características sociodemográficas tiene ese consumidor, ¿sí? Es decir, entre qué edad y qué edad, con qué nivel socioeconómico, a qué generación pertenece, ¿sí? Fíjense, acá hablamos de los millennials, por ejemplo, eso lo pueden encontrar en informes de internet. ¿Cómo conoce el local, en este caso de esta tienda, el consumidor online? ¿Sí? ¿Cuáles son los medios de pago que se utilizan? ¿Cuáles son los motivos de compra? Todas estas preguntas las pueden ir analizando a partir del problema de investigación. Ok, cierro esto. Voy a armar los grupos. Vayan agregándose nomás. Son 4. Bien. Denme un segundo. Chicos, todos se acuerdan su número de grupo, ¿no es cierto? Por las dudas, si alguno no se acuerda, lo miramos. La idea es que a esta altura todos lo sepan. Bien. Estamos, ahí se pueden ir agregando, asignando. Dale. Trabajen, si necesitan que ingrese ya, me van pidiendo, si no, espero un ratito y voy viendo su avance. Menos 10 o menos 5 lo vamos a reunir todo de nuevo para poder cerrar la clase.
Chicos, de los que no se unieron todavía a los grupos, ¿tienen algún problema de por qué no lo están haciendo? ¿No saben cómo entrar? Les asigno yo en ese caso, así que avísenme por favor. Jennifer, Julieta, Brian, Melina. Jennifer, Julieta, Brian. Profe, ¿cómo está? ¿Cómo Yo le estás, quería Jennifer? consultar porque yo Sí. recién me sumé a lo que es la cursada la semana pasada. Por ende, Ajá. todavía no tengo un grupo asignado, si no tendría que hacerlo sola. Te voy Quería a charlar. asignar un grupo porque hay grupos que están... Ah, Le bueno, falta sí. participante. Dame un segundo que miro rápidamente y te Bueno, asigno, ¿sí? bueno, mil gracias, profe. No hay problema. Tengo el grupo 2. Te asigno y yo ya ingreso al grupo 2 y les comento a las chicas, ¿sabes? Dale, bueno, profe, mil gracias. De nada. Julieta, ahí te asigno, perdón, recién veo el chat. Julieta, ¿vos en qué grupo estabas, perdón? Sorba, ahí, grupo 4. Ahí vi.
Acá estoy. Estaba con un grupo, chicos. Nos volvemos a encontrar. Bueno, ahora voy a hacer una aclaración nomás con respecto a lo que es el objetivo de las encuestas, para que quede claro por ahí, porque hablé con un grupo una cosa, porque es específico de ese grupo, y con otro grupo otra, así que esperamos un ratito que ingresen los demás. Y Bueno, profe. vemos, ¿sí? Dale. Bien, ahí les mandé el aviso a todos para que se vayan uniendo. Bien, volvemos todos. Voy a hacer un par de aclaraciones antes de terminar nomás, chicos, y después nos vamos. A ver, ahí vamos entrando. Esperamos un ratito que ingresen todos sus compañeros. Bien, no sé si ya estamos todos. Creo que sí. Faltan 2 o 3. Esperamos unos segunditos más nomás y digo una cosita antes de despedirnos para que quede claro. Sí, estamos todos. Bien, chicos, ahí fui pasando grupo por grupo, algunos están más avanzados, otros recién se están encaminando. Lo importante es que ustedes avancen todo lo posible, ¿sí? Por más que nos haya traído para hoy la entrevista, háganlo porque para no atrasarse ustedes. El trabajo tiene una fecha de entrega, ¿sí? Lo importante es que lleguen a esa fecha. Bien, aclaraciones. Va a pasar que en las tiendas físicas, sobre todo, las encuestas sean necesarias hacerlas a los clientes. Como estamos en un contexto de pandemia, y por ahí esta situación se complica un poco más, lo importante acá es que ustedes definamos, ¿sí? Junto con el empresario, más o menos, y se defina como hipótesis, la edad de sus clientes, ¿sí? Entonces definimos hombres y mujeres, supongamos, de entre 20 y 30 años. Entonces, como les dije, estamos en un contexto de pandemia, entonces lo que vamos a hacer es, podemos hacer la encuesta a otras personas, ¿sí? Ya vamos a definir, le hice hacer el grupo de 6, la idea es hacer 50 encuestas por grupo, 10 encuestas cada uno, más o menos. Los que son 5, los que son 6 se reparten un poco más. Parece un montón, no es tanto, van a ver que no es tanto. Cuando lo hagan, van a poder hacerlo a cualquier persona, pero hagan una pregunta filtro. Para los que tienen tiendas físicas, sobre todo por ahí la tienda online no es tan importante esto, pero para la tienda física el filtro va a ser, si pongamos el caso de la librería, primero, ¿compró alguna vez artículos en una librería? Sí, no. Y si yo quiero analizar la satisfacción del cliente dentro de una librería, yo voy a analizar en general y después la voy a plasmar a lo que es el mecanismo de esa librería y dar las recomendaciones según la información recabada. Entonces voy a poder hacer encuestas a otras personas, nada más que
siempre tratando de mantener la coherencia. Entonces, si una persona te dice que no, nunca compró una librería, por más que cumpla con la edad, no me va a servir, excepto que en la encuesta definamos que para los que no cumplen con la edad, por ejemplo, hacer la pregunta, ¿compraría alguna vez en una librería? Sí, no, ¿por qué? Como para tener también esa información, ¿sí? Eso se va definiendo en la encuesta con las preguntas filtro. ¿Alguna duda quedó con respecto a lo que fuimos viendo? Fui grupo por grupo, creo que a la mayoría, a algunos les puedo ayudar un poco más porque tenía mejor definido el problema de decisión, a otros un poco menos, pero mantengamos esto. En la clase que viene vamos a hacer repaso de parcial 1 hora y la otra hora vamos a seguir trabajando en el TIF, ¿sí? Recuerdo, denme un segundo que abro el trabajo. Para la clase que viene está definido realizar un análisis de la empresa, un análisis un poco más detallado. Ya van a tener que definir completamente lo que estaba para esta clase. El problema de decisión, allá vamos a definir el problema de investigación en base a este problema de decisión, las diferentes preguntas o diferentes subproblemas que nacen de esa pregunta, como yo les fui mostrando en el trabajo de ejemplo, la información secundaria del sector, ¿sí? Eso lo pueden buscar en internet, citen la página nada más, por favor. Objetivos de investigación, un objetivo general, las hipótesis que fuimos viendo también en el trabajo, fíjense que cada pregunta puede llegar a tener una hipótesis. Ahora, después vamos a definir, pero más o menos van a ser entre 8 y 10 preguntas, no más que eso, porque entonces la encuesta es rápido y la pueden realizar para terminar el trabajo. Y el presentar los principales competidores. Todo esto que van a realizar, van a tener 5 minutos por grupo para presentarlo de una manera muy sintética al finalizar. Entonces van a tener media hora para avanzar y estos últimos 20 minutos, media hora, 40 minutos para hacer la presentación, ¿sí? Repasen, yo les voy a hacer la devolución de los trabajos, repasen teoría, vuelvan a hacer el trabajo los que hicieron mal, porque así van a hacer las preguntas del parcial. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta que quieran ver? Si no, nos despedimos hasta el martes que viene. Sí. Con el tema de la devolución de los trabajos, ¿para cuándo más o menos serían? Esta semana ya, antes del viernes les voy a pasar, si puedo, mañana es miércoles, si puedo ya a la tarde, les voy a pasar. Por lo menos el trabajo práctico 1 y 2, y el 3 a más tardar el viernes o sábado. Dale, gracias, profe. ¿Sí? Pero así como estaba, es el modelo de parcial, entonces no va a ser obviamente lo mismo, pero es muy parecido. Van a tener que analizar una hipótesis sacando las variables, van a tener que definir en base a un problema cuál sería el diseño de investigación más... ¿Qué preguntas se pueden hacer en la encuesta? Exacto, las preguntas que se hacen en la encuesta se hacen en base al problema general de investigación, y vieron esos subproblemas que se fueron definiendo y que les mostré en el trabajo. Bueno, esos subproblemas nos van a servir de base para hacer las preguntas y analizar las respuestas y ver si la hipótesis realmente cumple con la encuesta, digamos, según la información que obtenemos. ¿Se entiende? Bien, después, por ejemplo, les puedo hacer analizar un problema de decisión que lo transforme en un problema de investigación o al revés. ¿Estamos? Para eso, sí o sí, chicos, por más que yo les explique muchas veces, no lo van a entender si no analizan la teoría. ¿Estamos? Pero la clase que viene practicamos para el parcial. Y les voy tirando un par de preguntas disparadoras que pueden entrar o no. Todo puede entrar, pero por ahí cuestiones sí o sí importantes que tienen que saber. Bien, nos vemos entonces en la clase que viene. El que no presentó los trabajos, les vuelvo a repetir, preséntenlos si no tienen uno ahí y se promedia. Y si no, no van a llegar a regularizar. Excepto que les puede ir bien y saquen un 10 en el parcial. Si llegan a la nota pueden llegar, pero es difícil. No sacar un 10, sino que al promediar puedan aprobar. Bien, nos vemos entonces la clase que viene. Buen fin de semana. Cualquier cosa estamos en contacto. Bueno, profe, buen fin de Chau, profe, Chao, profe, nos gracias. vemos. Chao, chao. Buen fin de... Gracias igualmente.